De un tema acerca de, o empezamos hablando del llamado de Dios, y no sé si ustedes lo recuerdan, pero fue de mucha bendición hablar de lo que Dios nos pide a nosotros que hagamos, ¿no? O en el o en el sentido de la palabra de que Dios no nos llamó a nosotros a estar en esta tierra para hacer algo, para obedecerle, para servir, sino que lo primero es el concepto de ser amados por Dios, de ser amados por Dios. Así que a mí por lo menos me quedó eso muy grabado en la mente de que lo primero que Dios quiere de mí es que yo me deje amar por el Señor. Y no sé cuántos de ustedes en esta semana, en estos días, estuvieron realmente meditando en esa parte y fortaleciendo mucho más ese, esa relación con Él, porque Él me llamó especialmente para eso. Ahora, hoy vamos a hablar acerca de que Dios nos llama también a pertenecer, que Dios nos llama a pertenecer. Anótelo por ahí en sus noticas, llamado a pertenecer. Aparte de que usted ha sido llamado a ser amado por Dios, también usted ha sido llamado a pertenecer. Y vamos a hablar de algunos beneficios que tiene o que tenemos nosotros por pertenecer a la familia de nuestro Dios. Hay un versículo que aparece ahí, dale ahí la siguiente diapositiva, que dice que Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Dios decidió adoptarnos, y algo obviamente fue algo de antemano, pero ahí dice claramente como miembros de su familia. Así que esto es lo que vamos a hablar en esta mañana. Usted y yo fuimos llamados a pertenecer a una familia. Hace 8 días hablábamos de eso, ¿no? Que de que Dios creó absolutamente todas las cosas pensando más en su familia. Creó todo el universo pensando en que Él quería tener una familia. Y una de las cosas es que usted ha sido formado, yo he sido formado especialmente para pertenecer entonces a la familia de Dios. Dios me formó para su familia. Por eso o para eso nos creó, no simplemente para que existiéramos en esta tierra o andáramos de aquí para allá. Ahora, lo otro que tenemos que hablar acá, y voy a adelantarme un poquito, voy a darle un poquito más rápido, es que la familia de Dios se llama la iglesia. La familia de Dios se llama la iglesia. Es un concepto que obviamente no es nuevo para nosotros, pero que es bueno que nosotros lo recordemos. La familia de Dios, esta familia que se menciona es la iglesia. Eso lo dice en 1 Timoteo 3, 14 y 15. Dios llama a la familia la iglesia. Lo otro es que ese concepto de iglesia, que yo creo que ustedes y yo lo sabemos, significa que la iglesia quiere decir que es el grupo de personas que han sido llamados por Dios. Un grupo de personas que han sido llamados por Dios. Y creo, estoy convencido que usted hace parte de esa iglesia. Quiere decir que la iglesia no es un evento, no es un programa, la iglesia no es un edificio, la iglesia no es algo a lo que usted asiste, la iglesia no es algo a lo que usted va en cierta manera o se conecta, la iglesia es algo a lo que usted pertenece. Quiere decir que usted por el hecho de que usted esté conectado hoy en esta plataforma, eso no lo hace usted parte en cierta manera si hablamos de la iglesia local, ¿no? O que usted pertenece a una iglesia local. Hablamos de la iglesia universal, claro que sí, porque todos somos hijos de Dios, pero recordemos eso, la iglesia no es un evento, no es hoy en la mañana, no, la iglesia obviamente estamos hablando del grupo de personas que han sido llamados por Dios. Y si hablamos de la iglesia local, no es que yo pertenezca porque esté conectado. Ahora, vamos a hablar de unos beneficios. No sé si usted se ha preguntado, ¿qué beneficios tengo yo por ser parte de la familia de Dios? ¿Qué beneficios tengo yo? Creo que nosotros como seres humanos siempre nos interesa mucho eso, ¿no? Saber qué beneficios tengo yo. A veces cuando nos toca alguna responsabilidad, uno como que no le gustan las responsabilidades, pero cuando
se habla de ganancia, de beneficios, creo que eso es lo importante y la palabra de Dios nos menciona eso. Anotemos el primer beneficio. El primer beneficio de pertenecer a la familia de Dios, de que usted pertenezca, es que aprendo mi verdadera identidad. Aprendo mi verdadera identidad. Y aquí hay un pasaje que dice, ahora forman parte de su pueblo, dice Pablo a los Efesios, y tienen todos los derechos. Ahora son la familia de Dios. Hablando obviamente de una vida atrás, dice, ahora ustedes son el pueblo de Dios, son la familia de Dios. Ahora también podemos nosotros analizar y ver acá, y es que si yo por lo menos ando en el mundo, pues la identidad a mí me la va a dar el mundo. Es decir, normalmente las relaciones o las personas con las que yo me rodeé tienen gran influencia sobre la identidad que podemos adquirir. Identidad, usted no la va a encontrar en el mundo, no la vamos a encontrar en los padres, no la vamos a encontrar en los amigos. La verdadera identidad la vamos a saber o a ver mucho más fuerte en la familia de Dios. No sé si usted se había puesto a pensar en eso, pero la identidad usted la va a encontrar, o sea, el porqué de su vida, el para qué de su vida, el qué fue llamado a hacer, lo va a encontrar mucho más cuando usted se relaciona con la iglesia. Miren que nosotros muchas veces creemos que una identidad se basa por marcas tal vez de ropa, por géneros, por estilos de vida, e incluso una de las cosas que uno dice o que piensa en cierta manera es que mi identidad, por ejemplo, o la mayor parte de nuestra viene por las razones, pero dice acá, por ejemplo, que yo soy hijo. Por ejemplo, en el caso mío, yo soy hijo, yo soy esposo, yo soy pastor también. Y cada uno de ustedes póngale su profesión o la área en cual usted se desenvuelve. Pero sabemos quiénes somos en relación a otras personas. Todo tiene que ver con mi esposa, con mis hijas, con mi trabajo. Es decir, que si las relaciones de nosotros, todo lo que nos rodea es algo pobre, que mi matrimonio está bien, mis hijas, mi familia está bien, obviamente tendremos dificultades también para saber quiénes somos. Ahora, por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver un caso similar a este, pero cuando una persona queda huérfana, sin papá y mamá, tiende a sentir como una duda existencial, llamémoslo así, de quién soy, qué hago, qué tengo que hacer, porque en cierta manera se dependía de una relación de padres. Lo mismo pasa cuando hay un divorcio o cuando se muere el ser querido. Queda alguien en cierta manera como bloqueado, como ¿qué hago? Porque en cierta manera se dependía de lo otro. Y ahí entonces esa parte es donde les decimos, o la palabra de Dios nos dice acá es eso, no somos o podemos en la iglesia comprender realmente nuestra identidad, pero no lo vamos a encontrar ni en el mundo ni en el trabajo, sino esa identidad realmente la vamos a encontrar en la iglesia. Ahora, la mayoría de personas no ha tenido buenas relaciones en su infancia. No sé cómo fue su infancia y póngase a pensar en eso, cómo fue. Tal vez debido a separación de padres, porque hoy es algo muy común, ¿no? Yo lo compartí hace poco y yo decía, voy a trabajar poco a poco porque esa frase de mis padres se divorciaron, mis padres se separaron, esa frase puede que se disminuya, ¿no? Pero frente a esa situación, realmente llega a crear una duda de identidad. Y esa identidad normalmente usted se da cuenta hoy, por ejemplo, en los jóvenes se va creando de acuerdo a géneros musicales, a grupos, a famosos, a equipos de fútbol, y hay diferentes cosas que van dando a nosotros una identidad. Pero la pregunta que yo traigo anteriormente es, ¿cómo es la relación con la iglesia? ¿Cómo es tu relación, mi relación con la iglesia?
Si la iglesia está establecida por Dios para que en cierta manera sea una familia y ahí yo pueda identificar realmente mi identidad, ¿cómo es la relación con la iglesia? Quiere decir que si la relación con la iglesia es débil, puede obviamente que yo en este momento todavía no sepa claramente cuál es mi identidad. El problema de nosotros es que buscamos nuestra identidad en cosas que no duran. Y además, el mundo normalmente nos juzga por la parte externa, mas no por la interna. Es decir, normalmente nosotros pueden juzgar, digamos, no, o pueden determinar que usted es colombiano, que usted es alto, que usted es bajito, que usted es bonito, que usted es feo, que usted es rico, que usted es pobre. También pueden llegar a decirnos como, bueno, usted es un arquitecto, usted es un abogado, y nos dan una identidad por ciertas cosas que ven exteriormente. Pero lo más importante que usted y yo debemos tener en cuenta es que usted y yo somos miembros de la familia de Dios. Lo veíamos hace 8 días, que soy hijo de Dios. Así que tengo otros pasajes acá que son Efesios 2:19, que lo leíamos, o es algo similar, pero dice, ahora forman parte del pueblo y tienen todos los derechos porque ahora son hijos o son de la familia de Dios. Y Hebreos 2:11, que es una paráfrasis que tengo acá, dice que Jesús y las personas que hace santos, todos pertenecen a la misma familia. Y dice que por eso no se avergüenza, Jesús está diciendo, no se avergüenza de llamarlos sus hermanos y sus hermanas. Jesús mismo dice, ustedes son mis hermanos. Y aquí hay un punto importante en este caso, porque dice que él no se avergüenza. Quiere decir que lo más importante que usted y yo debemos tener en cuenta en cuanto a nuestra identidad espiritual es que Jesús mismo me llama a mí hermano. Así que también podemos verlo en este mismo pasaje. Dice que él no se avergüenza de llamarme hermano. Es decir, que el pecado nuestro, todos los errores que nosotros cometamos, no define tampoco nuestra identidad. Así que miren que hay varias cosas. No es el mundo, no lo debe ser el mundo, no debe ser nuestros padres, no deben ser otro tipo de cosas, ni aún nuestro pecado, sino que obviamente es nuestro Dios mismo. Ahora, quiero poner una ilustración, no sé si ustedes me están comprendiendo en este tema, pero realmente la iglesia nos ilustra realmente o nos ayuda realmente a encontrar nuestra identidad. Si nosotros nos vamos más al mundo, seguramente la identidad que más se va a forjar en nosotros es que tengamos posesiones, que hagamos dinero, que viajemos, que disfrutemos de la vida. Y esa va a ser la identidad que se va creando en mí, dependiendo de la relación con la que yo tengo. Si yo me relaciono con la iglesia local, seguramente me van a ayudar a llevarme a estudiar más la palabra, a orar más, a compartir el evangelio, a ver ciertas necesidades más espirituales. Y eso seguramente va a crear también mi identidad y esa es la que encontramos en la palabra. Ahora, el símbolo de pertenecer a la iglesia, no sé si alguien lo sabe y voy a dejar ahí un tiempito para que usted lo piense, pero ¿cuál es el símbolo que nos menciona la palabra o que nos indica que pertenecemos a la iglesia? Ustedes y yo sabemos que obviamente conocemos a Cristo, lo aceptamos, lo recibimos y somos parte inmediatamente de la iglesia. Pero hay algo que el Señor ha puesto en la palabra misma como un mandato, como una orden en cierta manera, y es el concepto de bautizarnos. Y no sé usted en esta mañana si está aquí, si se ha bautizado, pero usted recuerda cuando usted se bautizó, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba, qué significado tenía ese momento? Y el símbolo de pertenecer a la familia de Cristo es el bautismo. Cuando usted se bautiza es porque usted está diciendo, está anunciando, está diciendo, sí, yo no soy perfecto, pero estoy en la familia de Dios. Pero normalmente nosotros en Hechos capítulo 2:41 dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados
y se añadieron. Miren estas tres frases, no usted lo recuerda. Los que recibieron la palabra, ¿usted alguna vez recibió la palabra? Pero el segundo paso, ¿cuál es? Dice que se bautizaron, es decir, ya se identificaron con la iglesia, hicieron público diciendo yo ahora pertenezco a la iglesia. Pero también dice que se añadieron, es decir, que me uno a la iglesia. Ahora, en este caso, yo quiero que ustedes y yo tengamos en cuenta ese primer concepto, la familia. La familia. Dios llama a su iglesia una familia y en esa familia es donde usted va a encontrar esa verdadera identidad para su vida. Ahora, el otro aspecto, y quiero que antes de que lo miremos, bueno, o podemos ponerlo de una vez, pero en 1 Corintios 3:16 nos da el versículo clave de este segundo punto, que ese versículo no está ahí. Pero dice que no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Otra de las metáforas que tiene o que da nuestro Dios de la iglesia, familia, la otra es que somos un templo, que somos un templo. Y una de las cosas que tengo aquí, bueno, vamos a leer este pasaje aprovechando que está ahí. Dice que Jesús, en Jesús, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Miren este pasaje. Aquí nos dice de que compara la iglesia con un templo. Lo compara con un templo. Y cuando hablamos de un templo, si estamos hablando de un templo físicamente, estamos hablando de una estructura. Estamos hablando de una estructura. Y cuando hablamos de una estructura, estamos hablando de un edificio fuerte donde nos sostenemos y nos apoyamos unos a otros. Usted yo creo que alguna vez ha tenido la oportunidad de ver una construcción y ve que obviamente todo está en diferentes objetos en cierta manera o cosas que se unen, encajan perfectamente y hacen de que realmente el edificio se sostenga. Y eso es lo que dice acá el pasaje. Dice que todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. No sé si a usted le ha pasado, pero habrá momentos en la vida donde usted y yo vamos a necesitar de otras personas. Vamos a necesitar que otra persona nos sostenga. Lo hablábamos hace poco tiempo y espero no alargarme en esta parte, pero a nosotros nos gusta andar solos. A nosotros nos gusta andar que nadie se esté metiendo en mi vida. Y por eso nosotros tenemos un hábito constante en el sentido donde simplemente nos gusta como ir y salir, pero que no sepan nada de mí, que no se metan en mi vida. Pero hay momentos en la vida donde realmente necesitamos de otras personas. Y si nosotros no estamos en la familia de Dios, no estamos conectados en la familia de Dios, simplemente no habrá quien nos sostenga. Juntos entonces formamos la familia de Dios. Efesios 2, 21 y 22 lo dice así. Porque dice al final, en él también ustedes son edificados juntamente. Ahí nos da otro beneficio de el estar juntos como familia. Ahora, hay un ejemplo que yo quiero poner y es que una estructura desconectada, o sea, imagínense las partes de, de un edificio que estén desconectados, o sea, que no estén bien encajados, no va a haber apoyo, no va a haber estabilidad. Y yo creo que no sé si a usted también le ha pasado alguna vez que usted ha querido como construir algo o hacer algo y realmente como que no encuentra que encaje realmente y no hay una estabilidad. Miren que algo interesante que yo tengo acá en mis notas es, pensémoslo personalmente. Cuando usted está desconectado de muchas cosas, puede que usted mismo no tenga estabilidad en su vida. A algunos les pasa, cuando se desconectan de la iglesia, no hay estabilidad. También como familia.
Pero también la misma iglesia pasa exactamente lo mismo. Cuando todos los miembros están desconectados, cuando cada uno de nosotros andamos por nuestros lados separados, pues la iglesia simplemente no va a tener estabilidad. Imaginémonos una construcción donde usted es una parte, usted es una columna, usted puede ser una teja, usted puede ser una puerta, y si cada uno anda por su lado, pues simplemente la iglesia no va a tener estabilidad. Así que mirando un poquito esto y mirando Romanos 1:12 dice que juntos podamos apoyarnos con la fe que tenemos. Su fe me ayudará a mí y mi fe los ayudará a ustedes. Es algo que es mutuo, es algo donde usted y yo tenemos que estar conectados. Así que usted y yo, vean, hay dos cosas acá. Usted necesita identidad. Yo necesito realmente saber quién soy, qué tengo que hacer, y eso lo encuentro en gran manera en mi iglesia. Mi iglesia me va a ayudar a eso, a encontrar la verdadera identidad. Pero lo otro que estamos viendo acá es que también tendré estabilidad. Si usted pertenece a la iglesia, usted créame que no es que lo diga yo, sino que la palabra de Dios mismo lo dice, va a encontrar estabilidad también en su vida. Ahora, vamos al tercero. Hemos visto que la iglesia es comparada con, bueno, es mencionada como la familia, ahora como un templo, pero también en Corintios, 1 Corintios 12:27 nos dice, este no está acá, pero es como para hacer la ilustración, vaya notando ahí, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, sois el cuerpo de Cristo. Esa es otra de las metáforas que Dios hace de su iglesia. Y dice aquí el pasaje, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Así que miren, el cuerpo entonces de Cristo, bueno, en el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, usted también encuentra su valor. Es decir, en mi familia descubro mi identidad o puedo ratificar mi identidad. En el templo de Dios, es decir, en la familia gano estabilidad, pero también en el cuerpo de Cristo descubro la capacidad que tengo. Porque miren que cuando habla del cuerpo, está hablando obviamente de funciones. Y ahí hablamos de dones, ahí hablamos de talentos. Y aquí, entonces podemos hablar varias cosas rápidamente. Uno, el cuerpo de Cristo se compone de muchas partes. Es decir, podemos hacer un paréntesis acá y decir, la iglesia no es el pastor. La iglesia no solamente es la familia pastoral. La iglesia somos muchos miembros. Todos somos diferentes. Todos somos diferentes. No sé si a usted le ha pasado, estaba en alguna iglesia donde siempre hay un hermanito, una hermanita donde como que no encaja, ¿no? Pero esa es la iglesia, somos diversos. También dice el texto que cada uno tiene una función específica. Cada uno tiene una función específica. Y yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿usted sabe cuál es su función dentro de la iglesia? ¿O qué función está cumpliendo usted como miembro del cuerpo de Cristo, hablando localmente? ¿Cuál es su función? Todos son necesarios también. Nos pertenecemos, dice el pasaje que al final dice que partes de solo un cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Todos nos necesitamos mutuamente. Yo le pregunto a usted, ¿de qué sirve una mano si usted la corta y la deja en esta mesa sola? ¿De qué sirve una mano si usted se la corta y la deja sola? Ustedes y yo sabemos que simplemente no sirve de nada. Es decir, que un miembro del cuerpo que está solo no sirve, no es útil. Simplemente esa mano se enfriará, seguramente se endurecerá y seguramente morirá.
La palabra de Dios en 1 Corintios 12 también nos habla mucho acerca del cuerpo. Y nos dice también, dice, si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy el ojo, ¿dejaría por eso ser parte del cuerpo? Miren que aquí nos habla simplemente de que todos los miembros, dice la palabra también en otros textos, son necesarios. Usted no puede llegar a ser lo que Dios quiere que sea sin la familia de Dios, sin estar conectado a la iglesia. Hace poco yo compartía con una familia y yo le decía, entre más se alejen de la iglesia, entre más se alejen de personas que pueden edificar sus vidas, simplemente cada día su matrimonio, su familia va a estar en más dificultades. Ahora, ustedes podrán pensar y alguien podrá decir, pastor, pero ¿por qué la iglesia? Si yo leo la Biblia todos los días, si yo oro, si yo tengo una relación con Dios, y yo no puedo hoy decirle que eso no es suficiente, porque Dios es suficiente, su palabra. Pero lo otro donde yo quiero llevarlo es que la palabra de Dios lo dice. Dios me dice que tengo que estar conectado con un grupo de personas que son llamados la familia de Él, y por algo Él la dejó. Es porque son mi ayuda en mi crecimiento. Es otro de los instrumentos que Dios ha dejado para que yo pueda avanzar. Así que tenemos nosotros que asociarnos, acoplarnos como miembro, como cada miembro en particular. Si no, de otra forma estaremos andando así como la mano que mencionamos. Nadie puede decir que una parte u otra no es importante. Lo acabamos de ver acá. Todos son importantes. En el cuerpo de Cristo, todos tenemos que estar conectados, lo dice Efesios 4:25. Acuérdense de esta frase. Si una parte está conectada, simplemente se va a morir. El Salmo 100, versículo 3, nos da la cuarta ilustración, la cuarta metáfora de lo que es la iglesia. Dice, reconoced que Jehová es Dios. De esto creo que hay un coro también, ¿no? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dice que pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Otra de las, y yo creo que nos las estamos aprendiendo, Dios habla de la iglesia como su familia. Dios habla de la iglesia como un templo. Dios habla de la iglesia como un cuerpo. Y aquí en este caso Dios habla de un rebaño. Dios habla de un rebaño. Así que el punto número 4 es que en el rebaño de Dios recibo protección y cuidado. Se hace parte también de un rebaño. Así como es un miembro del cuerpo, también hace parte de un rebaño. Y aquí aparece este pasaje, 1 Pedro 5:2, es un mandato y dice, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado, hablando a líderes, pero habla de la iglesia como el rebaño. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ellos, sino porque están deseosos de servir a Dios. Ahora, nosotros no estamos en esta vida simplemente por nuestra propia cuenta. Ustedes y yo sabemos que nosotros dependemos totalmente del cuidado de otra persona, obviamente en este caso de Dios. Disfrutamos nosotros de la seguridad de nuestro Dios. ¿Por qué? O disfrutamos de la seguridad porque tenemos un pastor. No sé si a usted le pasa, pero usted anda, no, y pensemos y analicémonos en esto. Usted anda, usted sale, usted hace diferentes vueltas, usted va tranquilo, tranquila. Y cuando nosotros vemos realmente este concepto de pertenecer al rebaño de Dios, debemos verlo de la forma en que disfrutamos la seguridad que tenemos, porque tenemos a un pastor que nos está cuidando. Porque eso nos da más confianza, nos hace menos temerosos. Y sabemos que Dios nos protege porque estamos en su rebaño.
Y aquí hay una ilustración, algo que mencionar, pero cuando los negocios no salen bien, ¿les ha pasado alguna vez que algún negocio no salga bien? Cuando nuestro matrimonio está tal vez destruyéndose o teniendo dificultades, cuando nos enfermamos en una crisis, cuando nos enfermamos, cuando estamos en crisis personales o cuando tenemos alguna enfermedad, necesitamos saber que alguien nos está protegiendo y cuidando. ¿Saben? Esta ilustración me lleva a pensar en eso, ¿no? De que cuando usted algo no le sale bien, que enfrenta una situación difícil, matrimonial, familiar, una enfermedad, algo laboral, usted puede estar tranquilo de que usted está en el rebaño de Dios y que hay un pastor que lo está cuidando. Pero cuando no está allí, cuando usted no está cerca de Dios, realmente la sensación es diferente, que ya no hay tanta confianza. Dios como pastor nos cuida, pero en el rebaño de Dios también hay algo interesante, y es que Dios también nos manda a que nos cuidemos mutuamente. Aquí el pasaje nos dice más adelante, si no estoy mal, dice, bueno, creo que es otro, dice Gálatas 6:2, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Ayúdense a llevar las cargas. Y aparece en la Biblia, creo que me voy a adelantar un poquito por acá, pero aparecen, creo que eran 58 veces la frase unos a otros. Es decir, que Dios, miren, Dios ha puesto en la tierra a personas que cuidan realmente de nosotros. Uno, lo dice primera de Pedro 5:2, que fue el que leímos ahorita. Y este versículo 5, capítulo 5, versículo 2, por ejemplo, es un versículo para mí. Porque imagínense que Dios a mí me está diciendo, Manuel, cuide del rebaño que Dios le ha encomendado. Es decir, en Villavicencio, en el Meta, hay un rebaño que yo, obviamente, junto con mi esposa, debemos cuidar. Y dice, hagámoslo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal, dice, sino porque están deseosos de servir a Dios. Quiere decir que los pastores que Dios ha puesto a su lado están encargados de cuidarles a ustedes, de cuidar las ovejas. Así que cuando yo formo parte del rebaño de Dios, los pastores cuidan de mí. Y aquí obviamente nos queda a nosotros la, la inquietud la pregunta de, ¿estamos cuidando bien el rebaño? ¿No estamos cuidando bien el rebaño? Yo sé que usted podría decir, no, pastor, pero usted esto, pero usted aquello. Vale, pero usted tiene un pastor o una familia pastoral que tiene ese deber de cuidarles. Y hay un pasaje en Hebreos 13:17. Y no sé si, ese creo que no está acá, pero dicen, quiere búsquelo por ahí en su Biblia rápidamente, es Hebreos 13:17. Para que de vez en cuando usted me esté llamando. ¿Lo tienen? Búsquenlo, ya lo tienen ahí. Dice, bueno, aquí yo creo que lo tengo en otra versión, pero dice, obedezcan a sus líderes espirituales. Creo que en esta versión dice, obedezcan a sus pastores. Si usted quiere subrayar esa frase, le invito a que lo haga. Le invito a que lo haga, que subraye. Dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Wow, vea. Y hagan lo que ellos dicen. Dice, su tarea es cuidar el alma de ustedes. Y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Este último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Miren que este pasaje trae tanta información y una información fuerte, porque habla de obediencia, habla de que hacer lo que ellos dicen, pero la tarea nuestra es cuidarles a ustedes. Así como el pastor
hablándolo literalmente, lo hace con sus animalitos, con sus ovejitas. Pero ahí dice literalmente, y tienen que rendir cuentas a Dios. Quiere decir que por cada uno de ustedes, por este rebaño que Dios nos ha puesto, nosotros como pastores tenemos que darle cuentas algún momento a Dios. Es una responsabilidad grande para nosotros. Por eso es nuestro esfuerzo, por eso es que a veces les llamamos, les visitamos, nuestro interés en hablar con ustedes, nuestro interés en que estudien, en que se escriban aquí, en que se conecten, porque esa es nuestra tarea. Y aquí también dice después, ¿no? Denles motivos. Y ahí yo eso simplemente quiero dejarlo para que usted personalmente lo esté analizando. Pero también las otras personas, o Dios ha puesto otras personas para que también ese rebaño sea cuidado, y es nosotros mismos como iglesia. Porque dice, ayúdense a llevar las cargas los unos de los otros. También dice, ámense, cuídense, ayúdense, anímense, oren, salúdense mutuamente. Habla la palabra de Dios de todo esto. Quiere decir que si usted es la manito cortadita y solita, si usted está desconectado de la iglesia, hay un punto importante en la palabra que no está cumpliendo, y es ayudar a sus hermanos mutuamente. La palabra de Dios nos dice que como iglesia tenemos que estar unidos, estar conectados, pero también dice acá que debemos cuidar del rebaño. Así que cuando usted piense en el rebaño de Dios, en el rebaño que Dios tiene, en que usted es parte de la iglesia, piense que el pastor tiene una responsabilidad, pero yo como hijo de Dios, como parte de ese rebaño, también tengo mi responsabilidad de ayudar a llevar las cargas de otros. Yo quiero preguntarle, hacerle 3 preguntas en este momento, y es, si hablamos de la iglesia local, ¿usted está siendo parte de la iglesia? ¿Usted siente que pertenece a la iglesia? ¿Usted siente que pertenece realmente a algo aquí en el Meta, en la zona de aquí de Villavicencio? La otra es, ¿quién está cuidando de usted? ¿Hay alguien que está cuidando de usted? Pero la otra pregunta es, ¿a quién estás cuidando? ¿A quién estás cuidando? Hermano, ser cristiano no es solamente decir, soy llamado para ser amado de Dios, como lo aprendimos hace estos días, sino que ser cristiano también quiere decir que también soy llamado a pertenecer a la familia, al templo, al cuerpo, al rebaño de Dios. No he sido llamado para andar solo en la vida y no pertenecer a la familia de Dios. Quiere decir que si usted ha estado alejado de la familia de Dios y ha estado como esa mano independiente sola, tenga en cuenta que no es la voluntad de Dios y que se está perdiendo grandes beneficios que Dios manda en su palabra, o que Dios dice de su palabra. Hay una ilustración que quería compartir, que se me pasó un poco en el concepto del templo, pero cuando normalmente hay una construcción, usted ve que hay cosas que están avanzando, ¿no? Pero algo que se ve muchas veces en una construcción es el reguero, ¿no? Como llama uno, ¿no? Uno ve, listo, hay cosas que ya están encajadas, pero hay muchos pedacitos de tubos, pedacitos de tejas, pedacitos de porcelana tal vez, cemento por aquí, y hay muchas cosas en el suelo. Y una ilustración que me quedaba de esto es, ¿qué, qué es usted? ¿Qué soy yo? Normalmente en una construcción, usted es una columna, tal vez es una luz que alumbra, tal vez es una ventana donde, no sé, pueden entrar, puede ser una puerta. ¿Qué es usted? Pero también tengamos en cuenta que podemos ser aquellos eh, elementos que están en el suelo, que simplemente no hacen nada, no son útiles, y simplemente cuando llega el momento de acabar la obra, simplemente se recogen y no sirven.
Así que una pregunta en este espacio sería eso: ¿qué elemento, qué instrumento, qué miembro es usted? Y obviamente queda en nuestra mente y en nuestro, eh, este concepto de que seamos columnas dentro de esta familia de Dios. Y por último, otra de las metáforas que Dios pone en la palabra es que somos, en Juan capítulo 15, versículo 1, dice que yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, y nos habla de que nosotros somos las ramas. ¿Se lo recuerdan? Así que aquí podemos tomarlo como el jardín de Dios. El jardín de Dios, en el jardín de Dios puedo ser productivo. Es otro de los beneficios. Y este pasaje nos dice en Juan capítulo 15, versículos 4 al 5, dice: ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual sucede con ustedes. No pueden dar fruto si no se quedan en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, porque separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Ahora, no sé si usted está pensando tal vez esto de lo que estamos hablando, pero uno puede decir: pastor, pero a mí me va bien. Pastor, pero a mí me ha ido bien así. Y yo puedo tomar este pasaje y decir: pero yo estoy conectado con Dios. Pero entonces, ¿qué de las ramas? ¿Qué Dios dice de las ramas? Si yo soy una rama suelta, porque dice que Él es la vid, y obviamente hay, en un árbol no hay una sola rama, son muchas. Pero miren, todos nosotros en la vida queremos ser productivos, queremos prosperar, queremos crecer. Pero miren, al ser parte de la familia de Dios, podemos ser fructíferos, podemos realmente prosperar. No sé, yo me imagino mucho más que cuando un grupo de creyentes están tan unidos, una iglesia está perfectamente encajada. Yo me imagino lo grande que Dios puede hacer en la iglesia, pero aún en cada familia. ¿Por qué sucede esto? Obviamente porque estamos conectados a la vid, porque juntos lo estamos haciendo, porque hay vida, porque está fluyendo por todos los viñedos, por todas las ramas. Pero si usted se desconecta, simplemente no hay fruto. No hay fruto. Una rama desconectada no puede dar fruto. Tiene toda clase de frutos que quiere producir en su vida, pero ninguno será una realidad a menos que esté conectado. Ahora, algo importante de pensar acá es que ¿cuáles son los frutos más específicos y claros que nuestro Dios nos pide? Porque uno puede pensar también: pastor, mi vida va bien. Pero pensemos, yo hace poco voy a compartir esta ilustración. Compartía con otra familia y yo les decía: ¿dónde está tu Biblia? Normalmente en tu semana, en tu día a día, yo le decía: ¿dónde está su Biblia? Podríamos decir: ¿qué frutos estás dando en esa parte? Yo le decía, a ver si me acuerdo, le decía en cierta manera: ¿cuándo fue la última vez que como esposos se cogieron de la mano y oraron juntos? ¿Cuándo fue la última vez que como esposos se arrodillaron a orar por alguna situación? ¿Cuándo fue la última vez que viste una película con tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a piscina, a un centro comercial? Y también les decía algo claro y les decía: ¿cuándo fue la última vez que le compartieron a otro de Cristo? Y estas pequeñas cosas que acabo de mencionar, realmente la estabilidad espiritual, la parte matrimonial, la parte familiar, el compartir nuestra fe, todos esos son frutos. Ahora lo laboral viene después. Pero aquí quería compartir esto porque
nuestros frutos deben ser mucho más espirituales y no pensar tanto tal vez en frutos terrenales. Ahora, concluyendo todo esto que estamos hablando, la frase simplemente es: tu segundo llamado en la vida. Anterior, el primero fue llamado a ser amado por Dios, a tener una relación muy íntima con Él. El segundo llamado en tu vida no es hacer absolutamente nada más todavía, sino segundo es llamado a pertenecer a la familia de Dios. Acuérdate, tienes una familia o tienes que pertenecer a alguna. Hablando de localmente, ¿no? Porque sí, ya eres parte de algo universal, pero localmente pertenece a alguna familia. Y las 5 necesidades básicas de su vida o de mi vida son: vea, conocer nuestra identidad, desarrollar estabilidad, incrementar nuestra capacidad, tener seguridad y ser productivo. Esas son necesidades que usted y yo tenemos. Y la identidad usted la va a encontrar en la familia de Dios. La estabilidad la va a encontrar cuando usted se una con los miembros del cuerpo. Va a incrementar su capacidad también en el templo de Dios. Va a tener más seguridad estando en el rebaño de Dios. Y va a ser más productivo en la viña también, donde el Señor lo ha puesto. En la viña donde usted y yo aprendemos o tenemos más productividad. La pregunta final para ya terminar: ¿por qué deberíamos estar desconectados de la iglesia cuando hay una iglesia que tiene tanto que ofrecer? ¿Por qué estar desconectado de mi iglesia cuando ese lugar, esa familia tiene tanto que ofrecerme y aún tú mismo tienes tanto que ofrecerle a esa iglesia? Si usted tal vez es de los que, no sé, y lo digo de forma general, es de los que usted, por ejemplo, nunca ha pertenecido a una iglesia, creo que no es el caso como tal, pero no ha sido parte de la iglesia, yo le invito a que usted se bautice si no se ha bautizado. Pero acuérdense que bautizarse no es simplemente decir: pastor, venga y métame aquí al agua y sáqueme ya. No, eso no es. Bautizarse es que usted va a decirle al mundo: soy cristiano, soy un hijo de Dios y ahora pertenezco a esta iglesia a la cual amo. Decidir seguir estudiando más su palabra y buscar realmente unirse con otros hermanos. Pero la otra es: si usted ya es bautizado, si usted ya entiende todo esto que hemos hablado y lleva muchos años realmente en la iglesia, el consejo final es: enamórese de la iglesia. Enamórese de la iglesia. No vea más la iglesia como un lugar, como un momento, como un evento, como una conexión, sería en este tiempo, lo podríamos decir así. Enamórese de la iglesia. Viva realmente lo que es pertenecer a una iglesia. Invierta tiempo en aquello que es eterno. Invierta tiempo en lo que es eterno. Y la iglesia lo es. Acuérdese que hemos sido llamados para estar conectados y para pertenecer a la familia de Dios. Señor que estás en los cielos, te damos gracias porque nos has regalado un buen momento para meditar en tu palabra, Señor. Y gracias, Dios, por este tema, porque es de bendición para nosotros, Señor. Padre, encomiendo cada una de nuestras vidas, Señor. Tú sabes cómo está nuestro corazón, qué es lo que está sucediendo alrededor de nosotros, Señor. Y gracias porque hoy nos has motivado, Señor, a ser parte de tu iglesia, comprometernos más con ella, Señor, a entender que es nuestro propósito, Señor, y nos llamaste primero a ser parte de tu familia, Señor. Padre, gracias porque hoy nos has enseñado mucho, Señor, y te pido especialmente que tú nos ayudes, Señor, a poner en práctica toda esta semana, Señor, a tomar decisiones, a disfrutar de tu iglesia, Señor, a tal vez a ordenar muchas cosas en nuestra vida, Señor, y tal vez darle más prioridad
a aquellos, Señor, que tal vez tenemos descuidado en nuestra vida espiritual. La gloria sea para ti. Gracias por tu palabra en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén.